Buen día a todos, hermanos, los que hoy están con nosotros, los que están en cada una de sus casas, los que nos siguen a través de los diferentes medios y los que podemos alegrarnos aquí en la casa del Señor. Sé que para algunos el retorno así distanciado es un poco extraño, pero nos iremos poco a poco acostumbrando mientras podemos ver que volvemos a una situación ya mejor y normal. Mientras tanto, entonces, hemos adoptado varias lenguaje de señas para que podamos saludarnos. Recuerde que esto es un abrazo, así que reciban todos un abrazo. También los que están en casa reciban un abrazo de parte de nosotros, de la iglesia. Nos alegramos en el Señor. Hemos estado orando por diferentes situaciones, necesidades. Dios ha sido bueno porque Dios escucha nuestras oraciones y Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Amén. Así que Dios no está impedido y tampoco está limitado a tocarnos, porque Él no tiene problemas de que vaya a contagiarse, sino que nos bendice. Así que si cree que Dios nos bendice esta mañana, entonces levante una de sus manos. Está permitido que diga amén, que pueda levantar una de sus manos, que pueda exaltar al Señor. Y allá en casa, si cree que Dios puede bendecirlo y esta mañana va a bendecirlo, también entonces levante sus manos y exalte al Señor. Juntos honramos y bendecimos a nuestro Dios. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, a la Escritura, en Hechos capítulo 5, y podamos allí entonces leer lo que nos dice este texto acerca de la obra de Dios, que no puede detenerse. Hemos titulado esta mañana de esa manera el sermón: la obra de Dios no puede detenerse. Continúa, aún en medio de situaciones difíciles, la obra del Señor continúa. Ha existido en la historia de la iglesia tiempos difíciles, momentos de persecución, algunos momentos críticos, pero la obra del Señor sigue y continuará hacia adelante. A partir del verso 17 encontramos la historia de Pedro y Juan, cuando por motivo de estar predicando de manera libre, al aire libre, por los milagros que estaban ocurriendo, por la cantidad de gente que estaba aceptando y abrazando a la vida cristiana, entonces se levantó contra ellos una secta, un grupo de religiosos celosos, dice allí el texto de la Escritura, y entonces echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel, los azotaron, los amenazaron, y entonces se estaba tratando de darle un mensaje al resto de los creyentes. Si alguno se atrevía a llegar a predicar, entonces esta sería su suerte. Quizás hoy muchos están amedrentados si pueden o no dirigirle la palabra a otro, si pueden usar las redes para predicar el evangelio. Esta palabra esta mañana nos va a decir acerca de la importancia y cómo la obra del Señor, a pesar de todas las situaciones, continúa y no se detiene, porque la obra del Señor no es detenida. Pensaba en estos días que estamos preparando todos los protocolos, la reapertura, la transmisión al mismo tiempo. ¿Por motivo de quién es la apertura? ¿Será por motivo de la iglesia? Por supuestamente que sí, pero pensaba que también tiene que ver mucho por la población que aún no se ha acercado a Cristo y que necesita acercarse al Señor. Por la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos aquí para aprender del Señor, pero también por su voluntad Dios nos ha abierto puertas, nos ha empujado para que nosotros al mismo tiempo, y no solo nosotros, sino toda la iglesia, proclame y predique la palabra del Señor. Así que de la misma manera que en los días de Pedro y Juan encarcelados, su cárcel redundó para que la obra se multiplicara, también en estos días pensamos que Dios
nos permite retornar, pero sin olvidar el hecho de que allá afuera hay mucha gente que necesita del Señor. Nuestro deseo entonces no es encerrarnos, sino aprender del Señor y desde este lugar estar abiertos a la predicación del Evangelio, porque la tarea debe continuar. Les invito para que leamos de este Hechos capítulo 5, verso 19 y verso 20. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Miren esto, el ángel no les está diciendo: bueno, ahora que quedaron libres, para evitar que los vuelvan a encarcelar, vaya, enciérrense, busquen una casa en una de sus familias y escóndanse para que no los vuelvan a atrapar. Esa no fue la orden. El Señor, el ángel les dice: ahora que están libres, vayan, pónganse en pie, anuncien al pueblo todas las maravillas. En el templo, dentro o fuera del templo, anuncien las maravillas del Señor. Y creo que esta palabra es importante para que entendamos nosotros que la tarea debe continuar. Antes de comenzar este tiempo, ya hace tal vez casi un año que empezó este primer brote, antes de empezar tenía la iglesia una tarea, y la tarea durante y después no ha cambiado, sigue vigente. La tarea que nos recomienda el Señor: levantémonos y anunciemos la palabra del Señor. Si estamos trabajando desde casa, prediquemos la palabra del Señor. Si hemos retornado a las empresas, prediquemos la palabra del Señor. Si podemos hacerlo mientras estamos esperando transporte, prediquemos la palabra del Señor. En todas las formas, levantémonos. Es la orden: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ninguno de nosotros sabemos qué tiempo nos queda y qué tiempo le queda a la iglesia para completar la tarea. Es la tarea, así que ellos fueron afirmados para continuar haciendo la obra del Señor. El Señor nos ha dado vida, el Señor nos ha liberado, y no estamos para ocultarnos, sino para seguir predicando, para que continuemos. Dice el verso 23: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Cómo hizo el ángel para sacarlos? De madrugada, de noche les abre las puertas y se asegura de volverlas a cerrar, y por la mañana cuando los buscan, todo está bien, la guarda está bien, la cárcel está cerrada, pero ellos ya no están allí. Es la maravillosa obra de Dios. Hermanos, si por algunas razones o motivos en este tiempo de dificultad, de problemas, puertas se nos han cerrado por persecución, Dios abrirá otras. Amén. Si por asunto de esta pandemia, situaciones financieras, situaciones, problemas han venido y se nos cerraron puertas y nos dejaron ahí como que cruzados de manos, sepamos que la obra continúa. Y si yo soy obediente a la obra del Señor, entonces Dios se va a encargar ¿de qué? De abrirnos puertas. Amén. Dios se va a encargar de abrirnos puertas, porque es posible que la religión, que las circunstancias, que el mal intente encerrarnos, pero la iglesia está liberada por la obra de Jesús para continuar la tarea. Dice el texto que cuando les trataron de volver a atrapar para intimidarlos y les preguntan: pero ustedes, ¿por qué siguen si nosotros los azotamos y les ordenamos que por ninguna razón se callaran? Y entonces esa respuesta tan conocida del verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí en casa pueden en voz alta, y aquí en el templo podemos en voz alta repetir esta frase importante: es necesario ¿qué?
obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no es un llamado a la sublevación, ni tampoco es a la rebeldía, por supuesto que no. Pero es importante que todos tengamos en cuenta que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Predique con su estilo de vida. Y como alguien dijo, y si necesita usar las palabras, predica también con tus palabras. La presencia de un creyente en cualquier lugar debe ser el testimonio del evangelio viviente allí. Por eso debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Estamos llegando a través de las diferentes redes a familias, a amigos, y esta es la tarea que nos ha encomendado el Señor. La tarea debe continuar, la tarea que fue encomendada a la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Dios se encargará de abrirnos puertas si nosotros estamos dispuestos a obedecer primero al Señor. Si estamos dispuestos a obedecer al Señor, Él nos abrirá camino, Él nos abrirá puertas. Algo que sucedió en el libro de los Hechos, escuchen esto, y es importante anunciarlo hoy a la iglesia y a todas las familias y a los que nos están en este momento siguiendo a través del canal. En el libro de los Hechos dice que la iglesia obedeció a predicar el evangelio, a ocuparse de las cosas del Señor, y no es que no trabajaran, sino que aprovechaban sus trabajos, sus estudios, donde quiera que iban, anunciaban el evangelio. Y Dios se encargó, escuchen, Dios se encargó, dice en el texto de Hechos, que no hubiese necesidad entre ellos. Este es un buen negocio. Yo me ocupo de las cosas del Señor y el Señor se ocupa de mis cosas. O yo puedo ocuparme de mis cosas y entonces el Señor se ocupará de su obra y yo veré cómo salgo adelante. Yo prefiero el negocio de ocuparme de las cosas de Dios, predicar su palabra donde quiera que está, hacer la tarea y dejar que Dios supla todas nuestras necesidades. Porque puertas se pueden cerrar, pero aquí nos dice la Escritura cómo de manera milagrosa Él abre nuevas puertas para que seamos libres y continuemos con la tarea. Ahora, en segundo lugar, en el verso 32 nos dice algo muy interesante. Dice el verso 32 en la respuesta que dan los apóstoles: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y dice: y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto es interesante. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La razón por la cual la tarea debe continuar es porque el Espíritu Santo y nosotros somos testigos de la salvación. Número 2, el Espíritu Santo y nosotros somos testigos de la salvación. Él está haciendo una obra en medio de nosotros. Él está transformando nuestras vidas. Él está guiándonos con su gracia. Nos fue dado el Espíritu Santo. Dice: el cual ha sido dado a los que lo obedecen. Un creyente que obedece para que la tarea continúe tiene la presencia y la gracia del Espíritu Santo. Así que cuando el creyente va al trabajo, cuando el creyente va a su estudio, cuando el creyente va a la vecindad, cuando va a comprar, con él está la presencia del Espíritu Santo. Y entre juntos entonces podemos dar testimonio de su obra. Si callamos y no decimos nada, entonces mentimos de la obra de la salvación. Pero si hablamos, el Espíritu va a guiarnos y en cada creyente va a darnos las palabras con las cuales debemos testificar. Es el tiempo y el llamado de Dios para que nosotros, en medio de esta situación tan crítica, llenemos nuestras familias, nuestras casas, el vecindario donde trabajamos con la predicación del evangelio. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Si usted quiere volverse un creyente con la presencia del Espíritu Santo, sencillamente haga lo que dice el verso 32: obedezca y tendrá la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo va a guiarle no solamente en los asuntos de predicación, en todos los asuntos de su vida. Él va a dirigirle para que
hagamos bien las cosas. Es diferente cuando hacemos las cosas por nuestros propios esfuerzos a cuando las hacemos con la ayuda y la gracia bendita del Espíritu Santo. Dice la Escritura entonces que es importante mantener ese testimonio y que tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, los versos 38 y versos 39 del capítulo 5 de Hechos dice: mas si es Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Entonces el 38 también dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir. Uno de ellos mismos, uno de los mismos religiosos que vio que volvían a insistir en perseguirlos, en azotarlos, en amedrentarlos, levanta este consejo. ¿Y cuál es ese consejo? Miremos si lo que está sucediendo en estos días a través de estos apóstoles, a través de esta gente, es un asunto apenas de los hombres o es un asunto de Dios. Y él incluso recuerda, en estos días por ahí se levantó un grupo diciendo tal y tal cosa y pronto se desvaneció porque es un asunto de los hombres. Y es una gran verdad que está ahí escrita en Hechos capítulo 5. Cuando un movimiento, cuando un esfuerzo es humano, pronto se acaba. Pero cuando está Dios de por medio, no se acaba. La razón por la cual estamos otra vez aquí en el templo, la razón por la cual estamos otra vez celebrando, la razón por la cual otra vez estamos en las casas y sigue la predicación del evangelio, es porque este asunto no es de los hombres, sino es asunto ¿de quién? De Dios. Es un asunto de Dios. Y es interesante esa declaración. Si es de Dios, no podrá ser ¿qué? Destruido. Lo que es de Dios no puede ser detenido. Lo que es de Dios no puede ser apocado. Lo que es de Dios no puede ser encerrado. No hay cárcel, no hay cadenas que detengan el testimonio, la vida, el avance de la obra de Dios. Y por eso estamos en esta mañana, y por eso insistimos en predicar el evangelio, y por eso anunciamos y retamos a los creyentes en el templo y también en las casas, para que se levanten y honren el nombre maravilloso del Señor. Así que está asegurado el triunfo. Dios nos da el respaldo. El tiempo, aunque se va acabando y la tarea es más extensa, la obra del Señor continúa. El verso 42, finalmente en el capítulo 5 dice: y todos los días en el templo y por las casas. Note esa expresión. Hoy lo entendemos mejor que cualquier otro tiempo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Sea, hermano, que usted decida venir al templo, o sea que decida quedarse en la casa porque tiene algo de angustia por la pandemia, sea en el templo, sea en las casas, no cese de sentarse con sus hijos y de enseñar, de conectarse a la iglesia, de que la palabra del Señor corra. Pero si ya es su deseo retornar, venir, crea que este lugar es el lugar más seguro. No solo porque estamos guiándonos y cumpliendo cada uno de los pasos del protocolo, sino que también está a nuestro cuidado, a nuestro favor, la obra del Señor. Amén. Por supuesto que nos saludamos, por supuesto que de lejitos guardamos distancia, pero creemos que este lugar, que el templo es lugar de sanidad, de restauración, no de contaminación. ¿Sí? Y oramos para que la iglesia pueda estar tranquila, retornar y hacer su tarea. No solamente encerrarse en el templo. Creo que lo que Dios está cambiando en la iglesia es obligándonos a salir del templo y a pensar en la gente que aún falta, y con un tiempo tan corto ahora que las señales se están cumpliendo. Todos los días, no solamente el domingo, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Así que nos desafiamos en esta mañana para que usemos todas las maneras posibles, para que use las redes, para que use todas las formas que Dios le permita, las puertas que Dios le ha abierto. La presencia del Espíritu Santo está con su vida, sea juntamente con el Espíritu Santo testigo
de la salvación. No podemos apropiarnos de la salvación y escondernos. No fueron liberados los apóstoles ni la iglesia para eso, sino para anunciar. Y nosotros tenemos hoy la vida que Dios nos ha dado. Hemos sido guardados de contagio hasta ahora. Y si nos contagiáramos, sabemos que Él nos va a sanar para que nos levantemos y demos al Señor testimonio y demos a las gentes testimonio. Ese verso 42, ese es el llamado que Él nos hace en este tiempo. No cesar, ni en el templo ni en las casas, de anunciar y de exaltar el nombre del Señor. Así que yo le voy a invitar para que usted, allí donde se encuentra, cierre sus ojos, allí en la casa, pueda meditar en esta palabra y juntos entonces permitamos esta mañana recibir un impulso especial de la presencia del Espíritu Santo para hoy tomar vigor y ánimo y entonces levantarnos y anunciar la obra maravillosa de Jesús. Así que en esta mañana cierre sus ojos y oramos para que el Señor obre. Y si allí en la transmisión o aquí en el templo alguien aún no ha entregado su vida al Señor, este es el momento indicado para que usted decida entregar su vida en manos de Jesús. Recuerde lo que dijo este religioso: si este asunto fuera de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no estemos contra Él. Y esto que estamos haciendo, y esta palabra que estamos predicando, y este evangelio que estamos anunciando, por supuesto es obra de Dios. Somos testigos de una transformación. Dios nos sacó de las tinieblas, Dios nos liberó de los vicios, Dios nos sacó de la enfermedad y ahora podemos dar testimonio de su gracia. Señor, te alabamos por tu inmensa misericordia y por tu gran amor, Señor. Nos rendimos a ti en esta mañana. Queremos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ahí donde usted se encuentra, sea en casa, en el templo, si su deseo es ser lleno del Espíritu, póngase en pie, levante sus manos y dígale: Señor, tu palabra dice en Hechos 5:32 que a todo aquel que es obediente le es dada la presencia del Espíritu Santo. En esta mañana, danos de esa presencia maravillosa que nos enseñe a hacer la obra, continuar la tarea, hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Te exaltamos por tu gran misericordia, Dios. Señor, encomendamos en tus manos a esa persona nueva que en este momento desea entregar su vida, que desea acercarse a ti, que desea conocer tus caminos. Oramos, Señor, que tú obres. Oramos que tú sanes al que está enfermo. Oramos que tú liberes a aquel que tiene necesidad de esa liberación. Oramos que tu Espíritu obre en cada creyente, en cada familia, en cada casa. Oramos que en este tiempo la iglesia se levante, como dice el texto, todos los días en el templo y en las casas, no cesar de anunciar y de proclamar tu grandeza y tu poder, Señor. Usa a los maestros para que impartan a sus niños del evangelio. Usa, Señor, en cada empresa, que se llene la universidad, que se llene la empresa, Señor, que las casas. Señor, gracias por tu obra preciosa, por tu obra bendita. Te exaltamos, Señor. Te adoramos a ti, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Adoremos al Señor. Estemos en pie y exaltemos su nombre.
Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.